buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Entre Líneas, este 19 de julio del año 2023. En primer lugar, doy gracias a Dios Uno y Trino por la posibilidad de estar nuevamente en este miércoles frío, muy frío en realidad, en el mes de Nogoyá, en el mes de julio, el 16 de julio, este domingo pasado, recordábamos, conmemorábamos el tema de nuestra fundación como ciudad en una fiesta cívica religiosa, cívica, porque va de la mano y hay una común unión entre la fundación de Nogoyá con la presencia de Nuestra Señora del Carmen. Mes de julio que vamos a dedicar a temas relacionados justamente con la historia de Nogoyá, con la historia de nuestra cultura. Y este miércoles tenemos dos invitados. El segundo invitado de la noche es Daniel Zabal, que nos va a hablar sobre algo que tiene que ver con la historia de Nogoyá referida al Museo Municipal. Hablar de museo, hablar de historia, es hablar también de pinceladas, diría yo, que se encuentran ahí plasmadas a través de distintas cuestiones que Daniel seguramente con mucha sabiduría nos vas a poder ilustrar. Y por lo general, en Entre Líneas, en la previa del 16 de julio, durante la novena, siempre hemos tenido la posibilidad de tener a un sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, y lo hemos hecho con anterioridad al 16 de julio. Esta vez lo vamos a hacer por primera vez posterior al 16 de julio, por lo tanto nos acompaña el presbítero Jorge Bonín, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, que vamos a compartir justamente el tema de lo que vivimos los nogoyaenses en estos 9 días de novena, lo que fue la procesión y bueno, la repercusión, el eco que ha tenido justamente este evento tan pero tan importante para la Iglesia Católica y para la comunidad de Nogoyá. Así que vamos al encuentro del padre, presbítero, cura, párroco, ¿cuántos nombres? ¿Pastor también o no? Buenas noches, padre. Buenas noches, Gabriel. Gracias por la invitación. Y sí, puede ser justamente estos nombres nunca terminan de decir plenamente todo lo que Dios nos ha regalado y lo que le ha regalado un sacerdote, que decimos los católicos, que está llamado a pastorear, que es una de las funciones que hemos recibido como bautizados. 3 funciones: de ser sacerdote, ser rey y ser pastor, ¿no? Que va a decir el profeta, ¿no? Entonces, el pastor es aquel que apacienta, que da un mensaje en nombre de Dios. Profeta que anuncia la palabra de Dios, lo transmite con su vida, y sacerdote que celebra los misterios de Dios. Esto es el sacerdocio común, el pastoreo común, el ser sacerdote común que justamente se recibe en el bautismo y que es una gracia y un regalo de Dios. Desde el ministerio de estar al servicio de una comunidad, y bueno, hay distintos nombres, ¿no? Sobre todo el pastorear sale del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, y siempre es una riqueza que Dios va entregando a la iglesia en su caminar, en su peregrinar, sea a veces por caídas, por errores, por pecados, sea por gracia, por bendiciones, por redención de Dios. Dios está hablando en distintas épocas en la vida concreta de nuestra historia. Y lo de presbítero, porque cada palabrita, presbítero, sacerdote, pastor, tiene su origen en el Antiguo Testamento ya, sobre todo la parte del pastor. Lo de cura es más nuevo, pero esas palabras que vienen del hebreo, después del arameo y después del griego al latín y bueno, hasta el español, ¿no? Claro, nosotros recibimos una gran riqueza de la tradición y de la historia judía, que como alguien dijo, hizo una gran catedral a lo largo de la historia y de los lugares por donde pasó esa
ese pueblo santo de Dios. Presbítero viene de la ancianidad, de la sabiduría, de aquello que es justamente el saber ver lo profundo y lo grande de la vida, habiendo tenido una experiencia de encuentro con Dios y también de la propia fragilidad. En la Biblia, estrictamente y explícitamente, no aparece la función de un sacerdote en el segundo grado de ministerial como nosotros lo concebimos. Aparece mucho más claro lo que son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, los obispos y los diáconos, que están muy claramente en los hechos de los apóstoles. No así el presbítero, el sacerdocio, que evidentemente, bueno, es la riqueza del Espíritu Santo que va desarrollando gracias y dones a lo largo de la historia de la Iglesia. De los 2023 años de historia. Exactamente, que tenemos que ser conscientes, ha estado muy marcado por una centralidad de uno de los continentes que ha difundido esa fe, que es Europa. Nosotros estamos muy marcados por la historia de la realidad de esa fe que se ha dado en un continente como europeo, de donde ha surgido el misionar, el salir a otros lugares, y donde hay ciertos encuentros con otras culturas y otros continentes que le invitó a Europa a una conversión. Por ejemplo, ir a celebrar una misa o celebrar con ornamentos blancos de fiesta en Asia. Sí. Para la gente de Asia, sí, el blanco es duelo, es duelo, es muerte. Entonces, justamente, idas, vueltas, trastornos, dolores de cabeza, ¿no? Sí. Después divisiones estrictas que se hacían. San Maximiliano Kolbe tenía posibilidad de misionar en un país de Asia y no lo pudo hacer porque ahí estaban destinados otra congregación religiosa y él no pudo hacer nada ahí y tuvo que ir justamente a Japón. Hizo toda su misión importante, pero estos de que Dios nos pone en prueba, nos hace saber que estamos peregrinando, y el que peregrina no tiene todo claro ni lo ve todo. Lo va viendo en el camino. Exacto, dijo una gran verdad el Papa Benedicto: nosotros no somos dueños de la verdad, somos servidores. La Iglesia es servidora. Y ahí vemos a la Virgen, que es servidora de Dios. Sí. Y es virgen y es madre, porque entregó un corazón por entero a Dios, de confianza a Dios. No estaría la madre, no estaría el ser virgen de ella, si no estaría Dios con ella. Ella no es nadie si no está Dios. Sí. Dios está, entonces María es la mamá de Dios, es la esposa del Espíritu Santo, es la hija del Padre. Sí, y aparte del Señor, que obviamente que es fundamental, el sí de ella, ¿no? Que no la obligó el ángel. Exactamente. Largamente Juan Pablo II, para prepararnos al segundo milenio, meditó sobre ese sí. Y a veces podríamos comparar ese sí tan vertiginoso, tan profundo, con lo que a veces significa aquello de la margarita, ¿no? Como dice que está el novio viendo a ver si le dice que sí o no. Que no. Sí. Así de vertiginoso y de profundo es el sí de la Virgen a Dios. Es una alianza con Dios lo que ella acepta. Y ella recibe un saludo del ángel, que es el único saludo en toda la Biblia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lo recordamos los cristianos siempre, ese saludo de Dios hacia la Virgen en el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Recordamos lo que está escrito, lo que es la palabra de Dios, hacia una criatura que reconoce su pequeñez y que Dios grande ha hecho grandes cosas en ella. Pues es la alegría de la Virgen decir que sí a Dios. Y por ahí podemos ver también en el Evangelio de San Juan, cuando son las bodas de Caná, y me parece que hay un roce entre Jesús y la Virgen. Dice: no ha llegado mi hora todavía, Jesús. Le dice:
María dice, hagan todo lo que Él les diga. María está apurada para que esa hora llegue, aunque esa hora sea de dolor, esa hora sea de prueba, esa hora sea de podada, ella quiere dar más frutos para Dios. Y dice que se haga lo que Dios tiene que hacer, como Él sabe que tiene que hacerlo. No le dice, mira, se quedaron sin vino, convertí el agua en vino. No le dice lo que tiene que hacer. Porque si le recuerda la hora, dice que se haga la hora. Que se haga, exacto. Y hablando de los momentos históricos de María de Nazaret, ¿no? La historia del pueblo judío, ¿no? Primero en la Mesopotamia, después la ida a Egipto, la esclavitud durante 400 años, los 40 años dando vuelta por el desierto, ¿no? Los 40 años después de Jesús, cuando se va al desierto para prepararse para dar para su obra, ¿no? Hay una zona que en Israel que se denomina el Monte Carmelo, que viene ya con Elías, ¿no? Cuando Elías, el gran profeta, el profeta de los pobres entre los pobres, si no me equivoco es la frase, y que pidió arriba del monte, que era un monte muy bello, muy fértil, la lluvia llegó, y bueno, hubo una disputa ahí entre aquellos que, aún que sabían que tenían que creer en un mismo Dios, adoraban a ídolos falsos, ¿no? Y desde ahí surge esto de la Virgen del Carmelo, la Virgen del Carmen, pero eso te lo dejo a vos para que vos lo puedas explicar. Dentro de lo que es la tierra prometida, cuando llega Abraham a la tierra prometida, dice que todo aquel que lo bendiga a Abraham será bendecido, todo el que lo maldice será maldecido. Es lo que decíamos del pastor, era un pueblo nómade, pastoril, que iba donde la oveja necesitaba. Y de aquí para allá, lo primero que le pasa a Abraham es llegar a la tierra prometida, ofrecer un sacrificio de acción de gracias de Dios, pero lo primero que le va a pasar es que va a pasar hambre, tiene que bajar a Egipto a buscar comida. Y es justamente la tierra prometida es rica porque es algo que Dios prometió a su pueblo, que Dios le quiso dar, pero sobre todo es un gran desierto, humanamente no tiene un peso así económico, de sustentabilidad, de seguridad, y que el monte Carmelo es como justamente Carmen significa jardín de Dios. Es el jardín de Dios, donde viene cerca del Mediterráneo la humedad y crecen todas clases de vegetales, donde puede desarrollarse la vida de los animales y puede estar tranquilo el ser humano habitando allí en esas montañas. Son como ahí un lugar aislado donde está rodeado del desierto, pero está ese jardín de Dios. Y ahí viene el nombre Carmen. Y Elías, que después de 3 años de desierto, hace justamente oración y pide, y aparece una nubecita que es la tradición, simboliza como esa presencia de la Virgen, la que trae las gracias, ¿no? Dios a través de esa nubecita que viene de la lluvia. Sí. Bueno, la Virgen sería como esa nube que trae la lluvia, la bendición de Dios con su sí. Y de ahí viene que en ese lugar se instalaron durante muchos tiempos, muchos siglos, ermitaños, monjes, y estuvieron rezando. Luego con la invasión de los musulmanes se fueron trasladando a Europa y de ahí nace la congregación de carmelitana, ¿no? Carmelitas descalza y carmelitas descalza, exactamente, ¿no? Y bueno, el nombre de María como María del Carmen. Y pasando los siglos, Nuestra Señora del Carmen aquí en nuestra basílica. Y la María del Carmen acá en la ciudad de Nogoyá, podemos referirnos también a la Virgen de Guadalupe, patrona de Latinoamérica, la Virgen de Acacupé en Paraguay, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, Lourdes en Francia y Fátima en Portugal, la Virgen de Luján. Y por ahí, para el común de la gente, uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Por qué tantas vírgenes? En realidad no es así, es una sola, pero con distintas expresiones, de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a
una aparición de la Virgen con rasgo nativo, como fue cuando se le apareció a Juan Diego con esa vestimenta, acorde a la cultura también. ¿Esto es así, Padre, que es una sola Virgen con su distinta, es la Virgen María con sus distintas manifestaciones? Exacto, y está reflejando un poco lo que es la catolicidad, el vivir la fe en un lugar, en un momento de la historia y en un lugar del planeta, y que va haciendo de aquellos que creen algo particular. Nos podemos encontrar todos en la Jornada Mundial de los Jóvenes de distintos continentes, distintos idiomas, y podemos cantar todos juntos el Salve Regina. Podemos cantar en ese idioma que hasta hace muy poco marcó la Iglesia como el latín. Y sin embargo, a veces, o tal vez no, pero sentirnos hermanos, a pesar de que nunca nos vimos, y con distintas culturas, distintas maneras de celebrar una Eucaristía, la Santa Misa, porque está arraigado a una tradición personal, ¿no? Y a una tradición también del propio pueblo. Nosotros somos hijos de inmigrantes, tenemos mucha tradición de inmigrantes, sí, italianos, españoles, sí, así como están las diferentes colectividades. Y como la Virgen del Carmen llega aquí y marca nuestro Nogoyá, y hace 241 años estamos haciendo todos nosotros una historia particular de la Virgen del Carmen que solo se vive en Nogoyá, no se vive en otro lugar donde esté la devoción de la Virgen del Carmen, porque es particular de donde está el santuario en Europa o donde sí, está en otro lugar en América. Es decir, que cada comunidad le da su propia impronta, ¿no? Exactamente, Dios va escribiendo, podemos decir con la tonada de cada uno, va escribiendo respetando la tonada de cada uno que cree. Él no nos aplasta, no nos deforma. No puedo ir a confesarme y yo voy a seguir siendo la misma persona. Él hace un gran milagro, me entrega la gracia, me borra los pecados. Yo sigo siendo el mismo de antes, la misma persona. Soy amado por Dios en esa realidad. Puedo recibirlo en la comunión, en la Eucaristía. Está Dios mismo presente allí, realmente como en el cielo, glorioso, resucitado, ¿no? Habiendo muerto en la cruz. Es lo más sagrado que tenemos los católicos y lo más inmenso que podemos llegar a celebrar. Por eso amamos mucho la celebración de la misa. Pedimos, damos gracias, presentamos nuestras intenciones, nuestras ofrendas, nos reunimos en familia en esa celebración pública, eso es lo que quiere decir liturgia, y en donde justamente está el Hijo de María, está el Señor que nos ha redimido y está vivo allí para transformarme. Ahora yo sigo con mi propia historia. Dios trabaja con mi propio ser. Él no la aplastó a la Virgen. La Virgen tomó su iniciativa, apuró la hora, fue a visitar a Isabel. Fueron iniciativas propias suyas. Dios planifica mi humanidad al hacerse presente. Padre, creemos en un Dios que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Dios uno y trino. Y solamente ante Él doblamos la rodilla y solamente ante Él lo podemos adorar. Hay cuestiones por ahí, eso está claro dentro de distintas confesiones cristianas que hay en el mundo, pero cuando hablamos de la Iglesia Católica con el tema de la Virgen, de las que hemos nombrado, con sus manifestaciones, pero cuando hablamos de los santos, San Ramón, San Francisco, San Martín de Porres, cada uno que han sido modelos de vida, ¿no? De sacrificio, de entrega, muchos de ellos murieron mártir por la causa de Jesús. Y hay una religiosidad que uno dice, bueno, yo les pido fervientemente a Francisco de Asís, y por ahí no hay algo de confusión en la gente de decir que bueno, que yo por pedirle al santo o a la Virgen estoy, en lugar de venerarlo, estoy prácticamente poniéndolo en un mismo nivel y hablamos de adoración a un santo o adoración a una Virgen. La veneración, el tener presente a aquellos que han recibido la gracia de Dios, es llamarnos, la obra más grande de la Iglesia es hacernos santos. Por eso
recibo el bautismo, recibo la confirmación, me preocupo por mi camino espiritual, porque Dios quiere hacerme santo. Es de lo que cual Él se ha preocupado. No trató de cambiar el orden social, no buscó un plan económico para ver cómo podríamos vivir mejor. Él vino para que seamos santos. La santidad es estar en comunión con Él. Y es impresionante uno poder ver en los santos que no está exclusivamente para hacerme un milagro, como Dios tampoco está exclusivamente para hacerme un milagro. Y el milagro más grande que Dios ha hecho es la resurrección. Cristo ha resucitado y me mueve la fe a poder caminar en esa esperanza de que en Él yo tengo vida para siempre. Algo que nos aterra, perder la vida, enfermarnos, estar limitado sin entusiasmo, estar aplastado interiormente en la depresión, angustiado. Bueno, vivir plenamente, esto es lo que ha venido a darnos Dios. Y que los santos me dan testimonio de esa capacidad de admiración hacia Dios. De respeto, de tomar su trayectoria de vida, de la fe, de la oración. María es impresionante dentro del Evangelio, y hasta en los Hechos de los Apóstoles se la nombra rezando con los apóstoles, en una simplicidad tan grande, tan inmensa, que nunca tapa a Jesús. Ella está para servir a Jesús. Los santos sirvieron a Dios y reconocieron su propia pequeñez, ¿no? Y la grandeza de Dios. A veces, sin querer, inconscientemente, hemos presentado la santidad como una cuestión extraordinaria de algo que se logra por mi propia voluntad, de que yo le voy a ser grato a Dios con mi esfuerzo. Eso no es evangélico. Claro. No es cristiano. Cristiano es que todo es gracia, es un regalo de Dios para mí. Y yo me puedo dirigir en la oración, puedo hacer una obra de bien porque está el Espíritu Santo en mí. Dice San Pablo, no puedo decir a Dios Padre si no estoy movido por el Espíritu Santo en mí. Es también un gran misterio, pero a lo largo de nuestra historia no hemos sabido, muchas veces los católicos, invocar el Espíritu Santo, reconocer el gran misterio que es recibirlo siempre en nuestra vida. Evidentemente en esa comunión de tres personas de la Santísima Trinidad siempre ha estado. Se invoca en la celebración de la misa al Espíritu Santo para que realice el milagro de que el Padre envíe a Jesús en la Eucaristía. Como dice el arcángel a la Virgen, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, ¿no? Es justamente eso, el Espíritu Santo está siempre y está creando esa realidad de comunión con Dios. Y no nos hace superdotados para que podamos ser aquello que le demos a Dios algo que no haya salido de Él. No le podemos dar más de lo que Él mismo nos dio. Él ha salido al encuentro nuestro y el único sacrificio sublime, perfecto, grande es lo que celebramos en la misa. El sacrificio del Hijo, en donde se sacrifica al Padre al arriesgar lo más amado a su propio Hijo para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y el Espíritu Santo que está lleno de vida, es perfecto el espíritu, no es como nuestro espíritu que andamos a la mañana alegre, a la tarde ya estamos angustiados, cualquier cosita nos cambia, pasamos del entusiasmo al miedo. El Espíritu Santo ve todo, conoce todo y está habitando en nosotros. Es algo impresionante y ha obrado en la Virgen justamente cuando ella dice que sí, dice yo soy la esclava del Señor. Y la santidad no es un superdotado que le respondió a Dios de un modo perfecto gracias a su propia fuerza. Reconoció el santo que no era nada ni nadie sin Dios. Padre,
mencionaste en dos oportunidades el tema de la Eucaristía, ¿no? Ujú. Que ese pedacito de pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Pero una frase antes de esa consagración está el tema de la invocación al Espíritu Santo justamente, ¿no? Esto es propio de los católicos en cuanto a recordar aquello que hizo Jesús en la última cena, ¿no? Seguramente en la última cena ya no estuvo Judas, ¿no? En el momento que compartió el pan y el vino. Y esto que es tan simple, que está tan claro, para mí, bueno, no sé, a pesar de mi pecado, ¿no? Como siempre te digo, cura, el más pecador soy yo, ¿no? Así que no, ningún mérito. El poquito de fe es lo que trato de transmitir. Esto que es tan simple de creer, ¿por qué solamente la Iglesia Católica cree que en ese momento el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que se convierta el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesús y poder compartirlo en la comunidad? Sí, la fe es un don, ¿no? Un regalo de Dios. Dios anticipando su pasión, muerte y resurrección en la última cena, dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, fue algo que podríamos decir maná, ¿no? Los judíos discutían, está en el capítulo 6 de San Juan. El maná quiere decir, ¿qué es esto? Yo realmente puedo llegar a acercarme a adorar y tener fe en algo que es un verdadero regalo de Dios y que yo hasta en la última comunión voy a decir es algo sublime que está más allá de lo que yo pueda haber soñado o pensado y que siempre se mantiene como en lo secreto, ¿no? Y el acercarme temblando a esa presencia de Dios es lo más grande. No hay un gesto, no hay una actitud que pueda decirse me prepara o me da la capacidad de poder recibir, ¿no? Es algo que tengo que llegar temblando. Hay hermanos evangélicos que me dicen, si yo creería que ahí está Dios, viviría de rodillas frente al sagrario o viviría de rodillas en la celebración de la misa, o me emocionaría. Aquello que nosotros decimos tan rápido y que los primeros cristianos le ponían la piel de gallina, Jesús murió en una cruz. Si supiéramos lo que es morir en una cruz, sabríamos lo que hemos dicho sin saber. Los primeros cristianos hicieron una imagen de una cruz después de 200, 300 años que ya no se crucificaba a nadie, que no estaba más el Imperio Romano crucificando. Claro. Es por eso que los primeros cristianos incluso decir que Dios había muerto en una cruz es algo que le temblaba la voz. Por eso a veces la fe es simple, pero no es fácil. Benedicto invitó a la Jornada Mundial de la Paz, que invitó para conmemorar los 25 años del encuentro en Asís. Benedicto invitó a ateos, porque comprendía que muchas veces es difícil creer en un Dios bueno, generoso, misericordioso, con tantas miserias, tantos sufrimientos, tantos inocentes dolor, caídos y dolidos. Guerra, sí. Entonces yo he sido elegido para poder creer, estoy llamado a servir desde esa fe y realmente estoy exigido a poder decirle, Señor, aumenta mi fe. San Agustín decía, cree realmente aquel que reconoce, me falta fe. Todavía me falta. Y hay que pedirla todos los días. Hay que pedirla como la conversión del día a día.
Es como Juan en el capítulo 3, ¿no? Mm. Cuando se encuentra con Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió nada, ¿no? ¿Cómo nacer de nuevo? Ay, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Ya soy viejo. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre y a nacer de nuevo cada día, ¿no? Está la libertad de la fe en la capacidad que nos da Dios de convertirnos, de no aferrarnos a eslogan ni a estatus. Yo como sacerdote puedo estar muy conforme con mi estatus. Sí. Como vos nombraste a los mártires, ellos sí tienen el diploma de fe. Yo puedo estar viviendo un acostumbramiento, una rutina, y tengo que preguntarme, ¿estoy haciendo lo que Dios me pide? ¿Es su voluntad? ¿Él tiene ese sueño para mi vida? Es un trabajo. Padre, el tema de las imágenes, de la representación de los distintos santos, no es una cuestión de idolatría, no es una cuestión de adoración, es una cuestión de que una persona está ahí representada por lo que fue en su vida. Nosotros tenemos una actitud, los católicos, de una vocación de veneración y no de adoración. ¿Está clarito eso o no? Por supuesto, Dios tomó una imagen al hacerse carne en nosotros. El peligro de las imágenes está meditado en una encíclica sobre la fe que comenzó Benedicto, que terminó Francisco, porque no la había publicado todavía Benedicto. Dice, el becerro de oro, la tentación es hacer un Dios que yo domino, que yo lo llevo donde yo quiero, que yo lo controlo. Y digo, este es el Dios que yo creo. Está acá, paralizado, congelado. A mi comodidad, a mi gusto. A mi gusto. Claro. Eso nos puede pasar con la cabeza y con lo que pensamos y leemos. Claro. Tenemos que tener cuidado, sí. Cuando nosotros en la fe decimos, yo estoy entendiendo todo bien claro. Cuando estoy muy seguro de lo que veo, hay que tener cuidado. Porque me puedo estar haciendo un becerro de oro. Exactamente. Donde yo me aferro a una imagen de Dios, ¿no? Y la señal de aferrarme a un becerro es que me falta la caridad, en que seguida empiezo a poner distancia con los demás. El Señor ha puesto la caridad y el amor sobre todas las cosas. Él tiene una imagen y se hace carne para hacerse prójimo, cercano mío. Se hace aquel que es capaz de ir a un lugar al desierto para descansar, para estar después porque están todos cansados, encuentra una multitud de gente y la atiende, multiplica los panes, la despide, dice que le habla largo rato. Él mismo cambia para poder atender. Iba con un proyecto de descansar, se encuentra con la multitud y está con ellos. Sí. Yo no puedo encontrar y no puedo llegar a Dios si no encuentro a mi hermano. Y muchas veces en la situación que esté, yo cuando voy a comulgar tengo que tener conciencia que soy un mendigo de Dios. Yo hasta que no abrace un mendigo, no vaya y esté con mi hermano más necesitado, yo no termino de comprender lo grande de Dios, lo grande que Él es para mí. Padre, cuando uno dice, pero mirá quiénes son los que van a la iglesia, pero mirá si este hace esto, este hace lo otro, la iglesia no es una, ¿cómo puedo decir? Una comunión de santos. Realmente nos sentimos pecadores para ir, para poder reconciliarnos con el Padre y poder salir adelante, porque solo no podemos. El santo es pecador. Porque dice la palabra de Dios, el que dice que no tiene pecado, lo hace mentiroso a Dios. Porque Dios se ha entregado por todos, porque todos hemos caído en el pecado. Benedicto dijo, el santo no es el que no peca, sino el que se confiesa, el que pide perdón. Claro. Entonces, la santidad es abandonarse como niño. Para entrar al reino de los cielos hay que hacer como niño. Abandonarse como niño, y a veces en la cultura judía
o en la época de Jesús, ser niño es ser insignificante, Sí. abandonarse al corazón de Dios en la confianza. Padre, se nos terminó el tiempo. Yo escribí una palabrita, son 2 letras, porque sé lo que me vas a responder. ¿Sos feliz como sacerdote? Totalmente. Ahora he cumplido 24 años de sacerdote. He tenido la dicha de nacer, de crecer en una familia que me recibió con amor, que me hizo vivir la alegría de lo que es ver a una mamá, un papá entregados a nosotros. Gestos que si estábamos jugando y mamá nos decía, viene papi, tienen que salir a recibirlo. Es decir, teníamos la expectativa de que en cualquier momento iba a venir papi, así que escuchábamos la camioneta, el primero de los hermanitos que decía, viene papi, dejábamos todo y salíamos corriendo a recibirlo. Y vivíamos esa hermosa alegría y gozo de la familia, y es lo que yo veo en cada parroquia, lo que yo quiero también resaltar en cada comunidad, una familia. Bien, ¿qué puse yo acá? Sí. Gracias. ¿Y sabe por qué? Por tu alegría, por tu optimismo. Esta palabra que vos has adoptado o que yo te la he escuchado muy bien, habla de tu alegría y de tu fortaleza y eso es lo que necesitamos, ¿no? La disponibilidad de la sonrisa, de la buena onda, como dicen los chicos, porque los cristianos necesitamos de eso, de un pastor que cuide y nos acompañe. Bueno, Padre, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.